Salmos 11:7. Quiero compartir con ustedes, hermanos, un par de atributos más en esta ocasión. En esta ocasión será la justicia y la rectitud de Dios. La justicia y la rectitud de Dios. Salmos 11:7 dice la Escritura: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Hoy en el Salmo 11:7, pues Jehová es justo, porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Oremos, por favor. Padre, gracias por tu palabra, por esa expresión de amor para con nosotros al habernos brindado este precioso libro de parte del cielo. Te ruego, Padre, que ahora que lo hemos abierto, nos des la capacidad de entendimiento, nos alumbres con la obra de tu Espíritu Santo para poder entender y tener el entendimiento necesario, Señor, para comprender y asimilar las verdades de tu palabra respecto a este atributo divino o a este par de atributos divinos, la justicia y la rectitud divina. Oramos en el nombre de Cristo en esta tarde. Amén. La semana pasada o el domingo pasado, hermanos, estuvimos mirando acerca de un atributo de Dios. ¿Se acuerdan cuál fue? ¿La qué? La soberanía de Dios. La soberanía de Dios. El otro que miramos ya que empieza con ese es la santidad de Dios, ¿verdad? Pero la semana pasada miramos la soberanía de Dios. Dios hace lo que su voluntad quiere hacer, dice la Biblia, y no hay nadie que le diga, ¿qué haces? Dios es Dios, hermanos, y la naturaleza divina lo hace a él ser soberano. La soberanía tiene mucho que ver con la perfección, con la excelencia y con el poder que Dios tiene. Y también tiene que ver con su voluntad y la autoridad que Dios tiene por encima de toda su creación y todo lo que tiene que ver que Dios ha creado. Dios tiene autoridad sobre los suyos. Dios tiene autoridad sobre lo que él ha creado. Dios tiene autoridad inmensa y absoluta sobre toda su creación, sobre lo inanimado y sobre los seres vivos, sobre lo que se ve y lo que no se ve. Es decir, sobre los seres humanos, visibles, tangibles, terrenos, como lo somos nosotros, y como lo invisible, es decir, en el plano celestial, tanto los ángeles caídos como los ángeles santos. Dios tiene potestad sobre él. Incluso Dios continúa teniendo y jamás dejará de tener autoridad sobre y poder sobre el mismo Satanás, porque Satanás es un número uno, un enemigo derrotado, pero también es un ser creado. Dios lo creó y está sujeto y subordinado a los principios y a los mandamientos y a los parámetros y límites que Dios ha establecido respecto al poder que Dios ha permitido que el diablo ejerza. Pero hoy miraremos, hermanos, un par de atributos más que van bien tomados de la mano, por eso quise compartirlos con ustedes en una sola ocasión: la justicia y la rectitud de Dios. Hoy veremos lo concerniente a estos ambos perfecciones divinas que tienen que ver, hermanos, también con la santidad de Dios. Tanto la justicia y la rectitud realmente, hermanos, son manifestaciones de la santidad de Dios en las relaciones o en la relación que Dios tiene para con los hombres. La santidad tiene que ver más bien directamente con el carácter de Dios, con la naturaleza de Dios. Dios es santo, Dios está separado de todo lo malo, de todo lo negativo, de las tinieblas. No hay ninguna tinieblas en él, dice la palabra del Señor. Así que la santidad tiene que ver más bien con el carácter de Dios, mientras que ese carácter de Dios se expresa más enfáticamente y más claramente en la rectitud y en la justicia que Dios tiene en el trato con las personas. Dios es santo, Dios está apartado de todo lo malo. La semana pasada o la antepasada, cuando mirábamos la santidad de Dios, mirábamos que Dios no tolera, Dios aborrece el pecado, Dios ama a todo ser humano, Dios ama a toda la humanidad. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a las personas. Pero hay algo que Dios aborrece y es el pecado. Muy limpio eres de ojos, que no puedes mirar la impiedad, dijo un escritor sagrado.
Así que la santidad de Dios le hace apartarse del pecado, pero la rectitud y la justicia divina hace que Dios trate de una manera justa y coherente y equitativa a sus criaturas. Primeramente, hermanos, vamos a definir el atributo o estos atributos. ¿Cuál es la rectitud de Dios? Podemos definir la rectitud de Dios, esta perfección divina, como la imposición de leyes y demandas justas. La rectitud de Dios podemos entenderla como la imposición de leyes y de demandas justas. Dios es recto y la rectitud divina demanda, hermanos, que Dios imponga, no intransigentemente, utilizando el término de una manera correcta, que Dios imponga, es decir, que Dios establezca leyes, normas y demandas justas que rijan a lo que Él ha creado. De eso nos habla la rectitud de Dios. Hay algunos versículos en la Biblia, hermanos, que me gustaría que buscáramos, que nos hablan de que Dios es un Dios recto, es decir, de que Dios está en su derecho de imponer, de establecer leyes y demandas que a los ojos divinos son justas. Pudiera ser que ante los ojos del ser humano no le parecieran justas, pero ante Dios sí, y eso es lo que importa. Salmos 145, 17. Salmos 145, 17 nos dice la palabra de Dios. Salmos 145, 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dios es recto y es justo, nos dice la palabra de Dios. En Esdras, capítulo 9, versículo 15, Esdras 9, 15, vamos al Antiguo Testamento y vamos a leer otro pasaje, Esdras 9, 15, lo que nos dice este libro de los profetas. Esdras capítulo 9, versículo 15, dice la escritura: oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Nos habla de la rectitud, pero también nos habla de la justicia de Dios. En el Salmo 116, 5, volvemos más adelantito al libro de los Salmos, Salmo 116, 5, clemente es Jehová y justo. Sí, dice el salmista, misericordioso es nuestro Dios. En Juan capítulo 17, versículo 25, Juan 17, 25, también encontramos en este pasaje lo que nos está diciendo el evangelista Juan 17, 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos, dijo el Señor, han conocido que tú me enviaste. Estamos hablando de la rectitud, pero también de la justicia de Dios. Tanto la rectitud y la justicia van tomados de la mano, y estamos leyendo pasajes donde nos hablan de uno de ambos atributos, pero que básicamente están hablando indistintamente del mismo. También la justicia, hermanos, podemos definirla, la justicia de Dios, como la ejecución del castigo que va ligado a sus leyes. La justicia de Dios nos habla de la ejecución que conlleva el castigo que va ligado a todo aquel que transgrede una ley divina. La rectitud nos habla de que Dios es el soberano que impone, que establece normas, reglas, leyes, estatutos y demandas justas. Y la justicia de Dios nos habla de ese castigo que viene por transgredir las leyes que Dios ha establecido. De manera tal, hermanos, que Dios no solamente es el que implanta, constituye una normatividad de vida. La justicia y la rectitud, hermanos, nos habla de una moral, nos habla de la moralidad, de la prudencia que Dios tiene. ¿Qué es la moral? Bueno, la moral, ya hablábamos hace algún tiempo, la moral, hermanos, es el código de conducta establecido para poder mejorar una condición de vida. Dios es un Dios moral, es decir, Dios nos ha dado a nosotros estatutos, principios. Uno de los aspectos interesantes, amados hermanos, que
que Dios obró para con su pueblo Israel a través de Moisés fue que Dios les dio leyes a su pueblo. Moisés, aunque Moisés no las escribió, ¿verdad? Dios se las dio a Moisés, pero Moisés las implantó, las estipuló, las presentó al pueblo de Israel, porque Dios quería que su pueblo de su propiedad aprendieran a vivir de acuerdo a los preceptos que Dios deseaba que ellos vivieran. Es como los padres, hermanos. Nosotros como padres de familia, nosotros queremos que nuestros hijos tengan una forma de vida y para ello, pues les decimos qué hacer y qué no hacer. No les vamos a dar una tabla de piedra, ¿verdad? No vamos a ir a un monte a escribir con un cincel y con un marro unos mandamientos que se los vamos a dar para el resto de su vida, porque no vamos a hacer eso, pero les damos una moral, les enseñamos una forma de vida diferente. No hagas esto, esto sí se hace, esto no se hace. La Biblia enseña esto, los traemos a la iglesia porque es una de las maneras en que estamos instruyendo, enseñando a los hijos con lo que en casa les podemos enseñar, pero también cuando los traemos a la casa de Dios para que ellos aprendan de las escrituras en la escuela dominical, en los estudios bíblicos, en las reuniones de los jóvenes o reuniones de niños, por ejemplo, en la escuela dominical, porque queremos que ellos aprendan una forma de vida. Dios es igual con nosotros. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios recto y la rectitud de Dios nos habla de que Él impone, establece normas, leyes, demandas justas para que nosotros aprendamos a vivir de acuerdo a esos preceptos que Dios nos estipula para usted y para mí. Y la justicia de Dios nos habla de la ejecución de este castigo que viene como consecuencia de no cumplir con las demandas de Dios. Dios es justo, pero Dios es recto. Dios es recto, Él nos marca una forma de vida. Nos ha dado su palabra. Amén, hermanos. Nos ha dado la Biblia. Y Dios quiere enseñarnos a vivir, a tener una mejor calidad de vida. Y nos ha dado las escrituras y las estudiamos, las leemos, las memorizamos, las aprendemos, las aplicamos, la amamos, la bendita palabra y preciosa palabra de Dios. No hay otro libro semejante a la Biblia. Y no es que idolatremos la Biblia, sencillamente le damos el lugar propio que merece la revelación de Dios al hombre, la palabra de Dios. Un día un hombre llegó a la iglesia y me empezó a hablar de que los cristianos fundamentales, los bautistas fundamentales, dice, están mal porque ustedes ven la Biblia y la idolatran, casi le prenden una veladora. Le digo, no le prendemos una veladora, ni casi le prendemos una veladora. Lo que pasa es que es la única forma en que Dios nos habla. No hay otra manera. Y si hacemos caso omiso a lo que nos dice la palabra de Dios, entonces no vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y no es que la idolatremos, porque no somos idólatras, ¿verdad? Solamente adoramos al Dios, ni a su palabra la adoramos, pero la respetamos. Porque es el sagrado libro en el cual Dios se ha manifestado a su vida, a mi vida. Y todo lo que Dios quiere enseñarnos a usted y a mí, lo encontramos en la preciosa palabra de Dios. Ahí hay principios, aquí hay mandamientos, aquí hay demandas. Aquí hay requerimientos que Dios ha estipulado para su pueblo, para usted y para mí. Lo que Dios desea de nosotros, del pueblo de Dios, de quien Él ha entregado a su propio Hijo Jesucristo, lo que Él desea de nuestra parte, nos lo enseña en la palabra de Dios. Así que Dios es recto porque nos ha dado principios y preceptos para que caminemos por ellos. Si no tuviéramos la palabra de Dios, hermanos, volveríamos al tiempo de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Dios no quiere que volvamos a ese tiempo. Por eso nos dio la Biblia. La rectitud de Dios, esta perfección divina nos habla, hermanos, de que Dios nos ha dado leyes, principios y demandas justas. Todo lo que Dios demanda en la Biblia es justo, hermanos. Sí. Todo, hasta lo que nos parezca un poco incongruente. Dios no es incongruente. Nosotros lo entendemos de esa manera, pero todo tiene una explicación, todo tiene una razón de ser. Pero también las demandas y las exigencias que Dios nos marca a usted y a mí deben ser acatadas por los cristianos. A veces no entendemos lo que Dios quiere de nosotros. Es decir, lo sabemos, pero no decimos, no, ¿cómo crees? ¿Cómo que Dios me pide esto? Pero Dios es un Dios recto, hermano. Dios nos da principios para que vivamos por ellos.
A veces nuestra mente finita no alcanza a entender lo que Dios demanda, pero Dios es un Dios soberano, hermanos, y Dios tiene potestad sobre nosotros y sobre todo. Y no debemos de decirle, como dijo el salmista, Dios hace lo que quiere y nadie hay que se le ponga enfrente y le diga, ¿qué haces? ¿Por qué lo haces de esa manera? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué te llevaste a mi ser amado? ¿Por qué te llevaste de esta vida a sutanito, a fulanito? ¿Por qué? Si yo lo quería tanto, yo lo amaba tanto a mi pariente. ¿Por qué me hiciste que me corrieran del trabajo si yo estaba muy bien ahí? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Ya cumplo cierta edad donde difícilmente me van a dar un trabajo. ¿Por qué no hemos prosperado en este mundo? ¿Por qué esta enfermedad incurable? ¿Por qué esta situación me ha sobrevenido? Dios es soberano, hermanos, y Dios es recto. Tenemos que acatar todo lo que Dios disponga para nosotros, escrito en su palabra o no escrito en su palabra. Porque Dios es un Dios soberano. No alcanzamos a entender ciertas cosas. Un día un hermano, una hermana, bueno, una situación en la iglesia hace muchos años atrás. Resulta que una muchacha vivía sola con su mamá, ¿verdad? Ella se convirtió a Cristo y ella también se convirtió a Cristo, la mamá, la señora se convirtió a Cristo. Muy pocas veces fue a la iglesia y la muchacha estaba muy involucrada en la iglesia, en el grupo de jóvenes, muy contentas. Así fue por algún determinado tiempo, pero de repente la señora enfermó. Se desquició, se volvió demente, le vino una demencia increíble y después eso le trajo y le generó otras enfermedades. De repente se murió la señora, la hermana. La hija no soportó la muerte de su madre y prácticamente se desquició. Le perdimos el rastro, ya no supimos ni dónde vivía, ya no supimos. Las hermanas de la iglesia iban y la buscaban y la frecuentaban, pero estaba fuera de sí, se volvió mal. Le vino una demencia increíble por el impacto tan fuerte de haber perdido a su madre. Y pasó el tiempo, ya no supimos dónde quedó ni qué sucedió con esta muchacha. Y uno se pone a pensar, ¿por qué suceden cosas como estas? Es que Dios es soberano. Y nos cuesta trabajo aceptarlo y decirlo, pero Dios es el que tiene autoridad. Dios es soberano, pero también Dios es recto y Dios es justo, nos dice la palabra de Dios. La justicia de Dios, hermanos amados, es la ejecución del castigo que va ligado a las leyes divinas. Esta perfección de la justicia divina, hermanos, vemos revelado su aborrecimiento por el pecado que lo conduce siempre a ser justo y a demandar lo que es justo. Dios establece principios de vida absolutos, leyes marcados claramente en su palabra y tenemos que cumplirlas. Pero cuando no las cumplimos, entonces se aplica la justicia de Dios. ¿Ok? Dice Dios, te voy a castigar. No, pero ¿por qué? Pues porque no hiciste lo que te dije. No, pero pues pásamela. Una vez, ¿qué te cuesta, Señor? No. Dios no es como los maestros. Oiga, maestro, no traje la tarea. No pasa nada, tráemela mañana. Y no pasa nada. O a veces hay maestros tan consentidores, ¿verdad? Mira, sacaste 6 en el examen. ¿Y qué quieres que haga? No, pues póngame un 8. Ok, está bien. Y le ponen el 8. Dios no es así, hermano. Dios es justo. Dios dice, el alma que pecare, esa va a morir. Ay, Señor, ya me voy a morir, pero he vivido en pecado. Dame chancita, no. No, dice Dios. Hay justicia divina. Dios aborrece el pecado, hermanos, y el pecado siempre el pecado, Dios estableció que el pecado tiene una consecuencia. Y quien no se arrepiente, Dios ha marcado que si no se arrepiente una persona va a perecer en sus delitos y pecados. Dios es justo. Dios es justo. La justicia de Dios nos hace ver que Dios ejecuta un castigo cuando se transgreden las leyes divinas. Vamos a ver algunos versículos de la justicia de Dios en Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio 32, 4. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Nos habla la escritura las siguientes palabras. Deuteronomio 32, 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Dios es justo
y recto. Dios desea Dios desea que vivamos, hermanos, de una manera diferente. Y Dios dice, ok, ya te di mandamientos, preceptos, vive de esa manera, sé moral, sé prudente, sé virtuoso, vive bien, sepárate del mal. Pero si tú no cumples con mis preceptos, entonces va a venir el castigo. Dios es justo. Hablábamos que la santidad nos habla, hermanos, del carácter de Dios, pero la justicia y la rectitud nos habla del trato que Dios tiene para con los hombres, con las personas. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, 8. Todavía en el Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice la Biblia, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No solamente Dios es un Dios justo y recto, hermano, sino que Dios demanda de nosotros también justicia como Dios es justo. Y vamos a ver, hermanos, en el punto número 2, vamos a describir el atributo de Dios. Es decir, vamos a ver cómo se manifiesta la rectitud y la justicia de Dios. Vamos a ver si vamos entendiendo. ¿Qué es la justicia o la rectitud de Dios? ¿Qué es la rectitud de Dios, hermano? ¿De qué nos habla la rectitud de Dios? Que Dios es recto. ¿De qué nos habla? No, es el otro atributo, la justicia. ¿De qué nos habla la rectitud de Dios? ¿La rectitud de qué nos habla? Uh-huh. Uh-huh. Ok, es sobornable. Uh-huh. 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 Sí, eso nos habla de la justicia de Dios, que son las consecuencias de faltar a las leyes que Dios ha establecido. Y la rectitud de Dios, sencillamente que Dios impone, constituye leyes y demandas justas. Dios es recto. Es decir, es igual, hermanos. Fíjense que hay personas que esta persona es bien recta, ¿no? Bien justa, decimos, bien recta. Quiere que se hagan las cosas así y así y así. Habla de rectitud. No, que salgan las cosas, decía un hermano en la iglesia, al garete, no sé qué querrá decir, ¿verdad? Pero decía, al garete. No hagan las cosas al garete, decía el hermano. Estábamos adolescentes ahí en el templo. No, ahí se va, a la carrera, a ver cómo sale. No, las cosas de Dios se hacen bien, rectas. Y el atributo de la rectitud de Dios nos habla, hermanos, de la imposición o de la constitución de preceptos, de leyes, de reglamentos que Dios establece y de demandas justas. Y la justicia de Dios nos habla propiamente, lo que explicaba la hermana, de la ejecución del castigo o las consecuencias de transgredir o faltar a las leyes y demandas que Dios ha establecido. Justicia. Ambos atributos divinos o ambas perfecciones divinas, tanto rectitud como justicia, tienen que ver con el trato de Dios al ser humano. ¿Se da cuenta? La santidad de Dios tiene que ver con su carácter, con su naturaleza. Pero la justicia y la rectitud tienen que ver cómo Dios trata a las personas. Si una persona se acerca a Dios, ¿qué dice la Biblia? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero ¿qué le dijo David a Salomón? Hijo, dice, busca al Dios de tu padre. Si lo buscas, Él lo vas a encontrar. Pero si lo desechas, Él te va a desechar para siempre. ¿Cómo Dios nos va a dejar? ¿Es justo? Sí. Si tú dejas a Dios, Él te va a dejar. Porque Dios ha establecido en su palabra, acércate a mí, yo me voy a acercar a ti. Pero si tú has decidido no tomar en cuenta a Dios, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 1? Que hay personas en este tiempo en el cual estamos viviendo que han decidido no tomar en cuenta a Dios. Mucha gente ha decidido no tomar en cuenta a Dios. Llegamos a una casa, tratamos de hablar de Cristo. No, hoy no tengo tiempo. O sencillamente con desear darle un folleto. No. La semana pasada al principio íbamos con el hermano Rafael
y su niño, y Barak y yo, y llegamos a una casa, ¿verdad? Y el hermano, abrió un señor, un americano, y el hermano le dijo en inglés, aquí le agarramos un folleto. No, se azotó la puerta y nos venimos. Azotó la puerta y nos cerró. Se siente mal. Hay gente que ha decidido darle la espalda a Dios, no estoy hablando de la religión, a Dios. No quieren saber nada de Dios. Dice Dios, bueno, tú me das la espalda, yo también. ¿Eso es venganza? No, es justicia. Si lo hacemos nosotros, sí, quizás sea venganza, ¿verdad? Pero, y aún si Dios lo hiciera como venganza, Dios sí tiene derecho de hacerlo. La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú no. Yo no te ensucie las manos. Yo voy a yo voy a meter mis manos por ti al fuego. Déjame a mí. Sí existe la venganza, hermanos, pero la venganza le pertenece a Dios, no a nosotros. No a nosotros. ¿Cómo se manifiesta la rectitud y la justicia de Dios? Número uno, hermanos, en su amor por la rectitud y su aborrecimiento por la iniquidad. ¿Cómo vemos manifestada la rectitud y la justicia de Dios? A través de su amor. Dios ama a la rectitud y Dios ama también, pero Dios aborrece el pecado o la iniquidad. Salmos 11:4. Salmos 11:4 dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos y del juicio de Dios. Versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Qué interesante nos está diciendo el salmista, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios, hermanos, que la rectitud y la justicia de Dios se van a manifestar a través del amor que Dios tiene por lo bueno, por lo recto, pero cómo Dios aborrece lo malo y la iniquidad. Jehová, ¿dónde dice la Biblia que está Dios, hermano? Jehová está en dónde, versículo 4. En su santo templo. Claro que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Pero Dios prefiere estar en un lugar santo que donde hay pecado, que donde hay aborrecimiento, que donde hay celos. Porque la Biblia dice que donde hay celos hay toda obra perversa, dice la palabra de Dios. Así que Dios manifiesta su rectitud y su justicia, número uno, en su amor por la rectitud y su aborrecimiento por la iniquidad. También, hermanos, estos dos atributos divinos se manifiestan o los podemos ver en este mundo, en el castigo, cuando Dios castiga a los malos y a los injustos. Cuando Dios castiga a los malos y a los injustos. Vamos al libro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 9, perdón, capítulo 9. Daniel 9:12, perdón. Daniel, capítulo 9, versículo 12. Daniel 9:12 dice, y él ha cumplido su palabra, la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Ahora me voy a brincar al versículo 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. ¿Qué está haciendo Daniel, hermano? Está orando a Dios, está confesando los pecados de su pueblo. Hicimos mal, nos gobernaron mal, y a todos los que hicieron mal, Dios los destruyó. ¿Sabe por qué Dios trajo el diluvio, hermano? Por la maldad del hombre. Por la maldad del hombre. ¿Fue justo Dios y recto? Claro. Muy justo eres de ojos para ver el mal, dijo el salmista. Dios no tolera el pecado, Dios no tolera el malo incluso. Así que vino la consecuencia. Daniel dijo, por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. ¿Cómo se manifiesta la rectitud y la justicia de Dios, hermano? Cuando Dios castiga a los malos y a los injustos.
Ay, pobrecito. Mira, tu hijo se está portando mal, dice la mamá, ¿verdad? Ya le dije, y no hace caso, déjame quitarme el cinto. No le vais a pegar. Bueno, pues, ¿o qué quieres, que lo castigue o no? Hay que hacer justicia. Se portan mal, hay que corregir. Se portan mal, hay que disciplinar. Se portan mal, hay que llamar la atención, hay que restringir. Y es lo que Dios hace, hermano. ¿Sabe por qué ha venido, hermano, tanto desastre natural a este mundo? ¿Por qué hay tanto terremoto? Ha habido terremotos en otros lugares, otros países que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero ¿sabe por qué ha venido tsunamis, terremotos, erupción de volcanes que han acabado con algunos pueblos? Desastres naturales, tormentas, huracanes que han acabado con cruceros en el mar, en alta mar. Entonces, esos desastres, hermanos, que vemos en documentales y todo ello, no es otra cosa. Yo creo que no es otra cosa más que el castigo de Dios sobre el malo. Y muchas veces cuando Dios castiga al malo, pues van involucrados. Hay gente que no tiene nada que ver. Pero Dios es justo. Dios es justo. Dice Daniel, hicimos mal y Dios es justo y Dios obró de una manera que debió haber obrado. Dice, Dios en todas sus obras es justo, todo lo que ha hecho, porque no obedecimos su voz. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Estaba reconociendo que él y su pueblo habían hecho mal, por eso Dios los había castigado. ¿Por qué fue, hermanos, que Dios hizo que viniera Nabucodonosor, sitiara Jerusalén y se llevara a lo mejorcito de los hebreos a Babilonia? ¿Por qué fue? Porque Dios quería enaltecer al pueblo de Dios, mandándolo a un lugar extranjero y que allá crecieran y aprendieran de otra cultura y se conocieran y sobresalieran. No, fue porque se olvidaron de Dios. Fue porque se volvieron a la idolatría y al paganismo y Dios les advirtió una y otra vez. Y como Dios es recto, Dios quiere que vivan bajo sus demandas y principios, pero el pueblo de Israel no obedeció. Dijo, Dios, pues ya yo te advertí. Siglos atrás, décadas atrás, yo te advertí que si no te convertías, si no te arrepentías y no corregías tu vida, entonces iba a venir un pueblo extranjero y te iba a llevar y te iba a deshacer. Y así sucedió. La justicia y la rectitud divina, hermanos, se muestran en el castigo de los malos y de los injustos. La ley está obligada a castigar al transgresor tanto como el transgresor está obligado a obedecer la ley. Mira, hermano, esto es tan fácil de entender porque todos donde hemos estado, o ya sea en la escuela o en algún trabajo, hay reglamentos, ¿no es cierto, hermano? Hay un reglamento. Cuando uno inscribe a los hijos a la escuela, lo primero que hacen es paga y aquí está el reglamento de la escuela. Y el reglamento dice, tienen que entrar a tal hora, van a salir a tal hora, tienen que venir con tal uniforme, tal día van a venir con corbata, tal día van a venir con camiseta, tal día van a venir así, tienen que hacer así, su lonche a tal hora, los horarios de clase no pueden faltar, y esto, y nos dan un reglamento que hay que cumplir. Cuando no se cumple ese reglamento, ya sea en la escuela o sea en el trabajo, ¿qué sucede? Pues nos va mal. Hay que estar dispuestos a asumir las consecuencias de nuestro, del desvarío, del incumplimiento. Si uno no cumple con los horarios del trabajo, hermano, lo van a amonestar a uno y luego lo van a regresar. Me acuerdo que un día yo trabajaba en una compañía de seguros allá en Tijuana y eran estrictos como reglamento que hay en los bancos y cualquier otro negocio o empresa más bien. Y nos dieron un reglamento, firmamos el contrato y aquí está el reglamento, teníamos que leerlo y saber a qué horas entramos, a qué horas salíamos, cómo nos deberíamos de comportar dentro del edificio de las oficinas, cómo debería ser el trato con los compañeros, cómo deberíamos de hacer nuestro trabajo, cómo debemos de estar involucrados en el trabajo, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Y me acuerdo que decía el reglamento, si llegas tarde, en 2 ocasiones, la tercera vez que llegues, que tengas retardo, te van a regresar. Bueno, así nos decía, ¿verdad? Pero era la interpretación. Después de 2 retardos, el tercero, vas de regreso y no tenías derecho a regresar el siguiente día hasta el segundo día. Supongamos que un lunes llegó tarde y era el tercer retardo ya, ¿verdad? Ya salía la gerente de ahí de la sucursal de la oficina y decía, ¿sabes qué? Ya llegaste tarde la tercera vez, regrésate. No te vamos a pagar este día y mañana no vas a venir como castigo. Vienes hasta el miércoles y llegas temprano.
Entonces nos descontaban 2 días, porque había un reglamento, porque había una norma de conducta que debía, un código de conducta que debíamos de cumplir, porque firmamos un contrato. En la vida cristiana, hermanos, es algo parecido. No firmamos un contrato, literalmente hablando, pero cuando nos convertimos a Cristo, haga de cuenta que vino el contrato y fue sellado por el Espíritu de Dios. Nos selló el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, hermanos, tenemos una norma de vida que cumplir. Muy interesante, por cierto, porque la vida cristiana es muy interesante. Es una aventura. Es una maravilla. Dios ha creado una forma de vida completamente diferente, hermanos, a lo que este mundo ofrece. ¿Qué ofrece este mundo? Todo lo que el mundo ofrece, hermanos, se acaba. ¿Sí o no? Es temporal. Se va a acabar. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Y qué más dice Juan ahí en ese versículo? No provienen del Padre, sino del mundo. Y los deseos del mundo pasan. Pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre, dice la Escritura. Así que la rectitud y la justicia de Dios, hermanos, también se manifiestan en que Dios perdona los pecados del creyente contrito. Amén. Dios es justo. Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero hay otro versículo que dice también, pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Dios nos da la espalda. Pero si tú eres un creyente que pecas y tu corazón contrito y humillado, te arrepientes y confiesas tu mal, Dios nos perdona. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice, hermanos? Ese lo sabemos hasta de memoria. A ver, ¿quién se lo sabe? Primera de Juan 1, 9. Si les digo la primera palabra, ya me la van a decir. A ver, díganlo ustedes. Primera de Juan 1, 9. Sí. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué más? Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Al pecar nosotros, hermanos, y nos arrepentimos y reconocemos nuestra maldad y vamos a Dios en contrición y en humildad y nos confesamos, Dios nos perdona. La Biblia no dice que debemos de pedir perdón, dice que debemos de confesar nuestros pecados y al confesarlos, automáticamente vamos a recibir el perdón de nuestras faltas, de nuestras iniquidades. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Haber pecado, haber hecho algo incorrecto ante los ojos de Dios, hermanos, es una injuria a Dios. Pero Dios dice, mi justicia me hace a ti perdonarte si tú confiesas tus pecados. Por eso Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si ofendemos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón. Y la justicia de Dios nos dice, yo te perdono. Si ofendemos a Dios, tenemos que ir en confesión a Él y Dios dice, mi justicia me hace perdonarte a ti porque está reconociendo que has hecho algo mal. Número 4, ya voy a entrar a la parte final. La rectitud y la justicia de Dios, estas dos perfecciones, hermanos, se manifiestan en la vida en guardar la palabra de Dios, en que Él guarda su palabra, y sus promesas para cumplirlas a los suyos. La rectitud y justicia de Dios se manifiestan en que Dios guarda su palabra y cumple sus promesas para los suyos. Vamos a leer un pasaje de Nehemías, capítulo 9, versículo 7. Nehemías 9, 7. Antes de los Salmos está el libro de Job. Antes de Job está Esther y antes de Esther está Nehemías. Capítulo 9, versículo 7. Nehemías 9, 7. Nehemías 9, 7 dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Versículo 8, y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo para darla a su descendencia. ¿Y qué dijo Nehemías? Y cumpliste tu palabra. ¿Por qué? Porque eres justo. Dios es justo, hermanos, y Dios cumple lo que promete. Amén. La justicia de Dios hace que Dios cumpla su palabra y cumpla sus promesas. ¿Sabe que Dios ha prometido, Hebreos 11:5 me parece, donde dice, no te dejaré ni te desampararé? Es una promesa de Dios. Y Dios la cumple, porque Él es justo.
todas las promesas, hermanos, a nuestro favor, que Dios ha establecido en la Biblia y declarado en la palabra del Señor, su palabra y sus promesas para con nosotros, las cumple. Nehemías oró, hizo un recuento ante Dios. Oh Dios, tú eres Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Y de ese hombre vino una tendencia, tuvo generaciones, se formó un pueblo. Y tú le prometiste a él que le darías una tierra. Aunque Abraham ni se dio cuenta, ni se dio por enterado de que los judíos habían entrado, toda su descendencia había poseído una tierra. Dios se lo prometió a Abraham, nunca lo vio. Pero Nehemías dice, tú le prometiste que le darías una tierra, hiciste pacto con él, el darle la tierra del cananeo, eteo, y habla de estas 7 naciones que estaban viviendo en Canaán. Y dice, y tú miraste, y se los diste, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Dios es justo, hermanos. Dios cumple. Dios trata con su pueblo, Dios trata con los suyos, de una o de otra manera. Dios trata con el impío y muchas veces lo trata igual que el justo, porque la Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. Dios es fiel, Dios es recto. ¿Le podemos reclamar a Dios? No, no le podemos reclamar. Él guarda su palabra y las promesas para los suyos. La rectitud de Dios, hermanos, es la garantía del cumplimiento de sus promesas. La rectitud y justicia de Dios, hermanos, se manifiesta en liberar y vindicar a su pueblo. Salmo 103:6. Y número 6, en recompensar a los justos. En recompensar a los justos. Y aquí termino, Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos 6:10. Y aquí voy a terminar. Hebreos 6:10 nos dice la Biblia, hermanos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No sé usted, hermano, pero es un versículo muy, muy atractivo, con mucho contenido. Dice que Dios no es injusto, es decir, Dios es justo. Dios no es injusto para que Dios ponga en el olvido nuestras obras, lo que hemos hecho, y el trabajo de amor que hemos hecho hacia el nombre del Señor. Dice, habiendo servido a los santos, a los hermanos, y todavía sirviéndoles. Dios no es injusto, Dios va a compensar todo ello. Dios no se queda con nada. Todo lo que usted haya hecho, hermano y hermana, muchachos, todo lo que nosotros hayamos hecho por alguien más, sobre todo por los santos, como dice aquí la Biblia, por los hermanos, por los santos en Cristo. Dice, va a quedar en la memoria de Dios. No va a quedar en el olvido, va a quedar en la memoria de Dios. Y como Dios no es injusto, Dios va a recompensar todo ello. Mi hermano, cuando ha venido un pastor, un misionero, o los pastores que hemos conocido, que nos han venido a predicar, y usted ha tomado un sobrecito y ha puesto un billete. A lo mejor alguien puso un billete de $1, yo no lo sé. Supongamos, alguien puso un billete de $1. Alguien puede pensar, bueno, ¿para qué le va a alcanzar? Pero Dios no está viendo la cantidad que usted está poniendo. Dios está viendo el corazón que usted tiene. Y Dios no es injusto para olvidar la obra que usted ha hecho a los santos, por amor a su nombre. Usted viene un misionero, un evangelista, un siervo del Señor, y usted le dice, hermano, yo quiero invitarlo a comer, no puedo llevarlo a un restaurante, puedo llevar al Golden Corral o a algún lugar, al Culver's, pero pues lo voy a llevar allá a mi casa y humildemente le voy a dar unas quesadillitas. Y ahí está la hermana apurada haciendo sus quesadillitas, ¿verdad? Con salsita, y eso es todo lo que le puede ofrecer. Dios le va a recompensar eso. Tan sencillo que usted lo puede hacer. Porque Dios es justo. Y la justicia y rectitud de Dios se manifiesta en recompensar a los justos. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis hecho. Lo que estamos haciendo, hermanos, de orar por nuestros hermanos enfermos, hermano Manuel y el hermano Humberto, es una obra de amor que estamos haciendo y Dios no es injusto para olvidarla. Dios la tiene en su mente y Dios la va a recompensar. Lo que usted hace por un hermano necesitado, mire que a veces viene gente que no conocemos y pide ayuda y a veces no sabemos si realmente van a utilizar el dinero para bien o nos están tomando el pelo, lo que sea.
Pero a veces uno saca un billete de $1, $5, lo que sea. Y hasta a veces la gente exige. Y eso es lo que nos molesta muchas veces, ¿verdad? Y uno le da, y Señor, yo no sé, pero ahí va, ahí está. Tú sabes, ahí tú encárgate. La otra vez íbamos, ¿quién iba? Barago, mira, no me acuerdo quién iba conmigo. ¿De dónde salimos? Algún lugar. Salimos del banco. Y ojalá hubiera ido a recoger dinero, pero tuve que ir a dejar dinero, ¿verdad? Al banco. Y salimos y estaba fuera un señor, un muchacho, ¿verdad? Rapado y medio tatuado y ojos rojos y se acercó, oiga, disculpe, dice, no puedo ayudar. Dije yo. Le digo, no traigo efectivo, ¿verdad? Pues había ido y me estaba buscando ahí. Dice, es que me dio un cuento, ¿verdad? Me dijo una historia. Es que voy saliendo de la cárcel y dice, vivo en Rochelle, pero me detuvieron en mi carro, se llevaron el carro a algún lugar. Dice, ahí va mi cartera y mi teléfono y ya me acaban de sacar. Dice, y necesito irme a mi casa. Le digo, ¿y qué quieres? Dice, pues necesito irme. El policía que ya me liberó le llamó a un taxi para que me llevara, pero llegó el taxi. Ya no estaba el policía, el taxi me cobra $20 para llegar allá, dice, y pues ya se fue el taxi, necesito contar los 20 para volver a llamar, a que alguien le llame a otro taxi para poderme ir. Y no traía los $20, traía, dije, ya por mí me encontré en la chamarra y creo que eran $6. Digo, aquí están. Yo no sé si los va a usar para eso, o los iba a usar para droga, los iba a usar para algún vicio, o los iba a usar para otra, o realmente era para tratar de regresarse. Le digo, mira, aquí están, son $6, te faltan 14. No, dice, con esto ya es menos. Pues sigue pidiendo y ojalá que alguien te pueda completar. Yo no sé. No lo podía llevar, yo tenía un compromiso más tarde, ¿verdad? Además andaba en el carro de la iglesia y para irme hasta Rochelle no podía. No me iba a alcanzar el tiempo. Lo hubiera llevado si hubiera tenido la oportunidad. Pero no sabemos. Que quizás nos engañó probablemente, ¿verdad? Pero ya no nos toca a nosotros. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tienes poder para hacerlo, dice la Escritura. Quizá una vez nos engañan, 2 ya no, o 3 ya no. Pero esas pequeñas obras que hacemos, Señor, hermanos, a otras personas, sobre todo a los hermanos, Dios las va a recompensar. Dios nos va a ayudar y nos va a decir, yo me acuerdo que tú hiciste, dice Dios, yo me acuerdo y te quiero recordar que tú hiciste una obra buena a ese hermano, hermana, a esa familia, a ese siervo de Dios, a aquel misionero, a aquel evangelista, a la iglesia misma. Hubo una conferencia y tú diste $10 para los gastos de la conferencia y tú diste $5 o $3 para pagar el hotel hay hermanos que me hablan, dice, pastor, aquí está $100 para que pague el cuarto de hotel de un misionero que venga a las conferencias o algún predicador, especialmente al que usted quiera pagarle, úselo para que lo complete. Y ahí está. El otro día, en las conferencias que tuvimos del aniversario en noviembre, Dios nos dio la bendición de poder pagarle un cuarto de noche, al pastor Tomás, pues le pagamos las 3 noches que estuvo aquí. Después de ahí ya lo pasamos se pasó a una casa, ¿verdad? Y ya no, que unos hermanos dispusieron. Pero unos hermanos me dijeron, pastor, ahí está, y otros hermanos me dijeron, ahí están $30 para que la conferencia, bueno, ahí había un dinerito ya para decirle, pastor, y pastor Ortiz no tenía dónde quedarse porque pensaban regresarse esa misma noche del viernes. Le dije, miren, pues ahí está. Y llegó otro, el misionero Tello, me parece, y le digo, no se preocupe, vamos a pagarle un cuarto de hotel, no hay problema, y más la completamos con lo de la iglesia. Y no solamente la iglesia es bendecida, sino que los hermanos o la familia que dieron $5 o $10 o 30 o 100 para un cuarto de hotel, dice que Dios no lo va a olvidar porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de amor, vuestro trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre y hacia los santos. Todo eso, hermano amado y hermana amada, que usted hace por la causa de Cristo, por algún hermano, por alguna familia, por algún predicador, Dios se lo va a recompensar. Dios se lo va a dar porque Dios es justo. Porque Dios no se queda con nada. Usted dirá, pastor, a mí me gustaría invitar a fulanito de tal, esta familia que vienen a predicar, pero no tengo que ofrecer, me da pena llevarlo a mi casa, no se preocupe. Y hay hermanos que dicen, pastor, pues mire, ahí le van $10 para que los mande allí a tomarse un taquito, comerse un taquito. Es válido.
Es válido. El pastor Verdugo cuando vino hace unos años atrás me dijo, hermano, dice, ¿por qué no me lleva allí a una segunda, a la Goodwill o al Salvation Army o alguna otra tienda, dice, para comprar ropita? Dice, traigo un dinerito, algunos hermanos me dieron algo, acabando el culto. Vamos, hermano. Hermano le compró unas cositas a su esposa, unas cositas a sus cuatitas, ¿verdad? A sus gemelas y a su muchacho, y en lo que pudo compró porque alguien le ofreció algo. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y vuestro trabajo de amor que hacemos para con los hermanos, porque Dios es justo, Dios es recto. Vamos a terminar, hermanos. Todo lo que Dios demanda del hombre es absolutamente válido, porque Dios es justo. Así también el trato que Dios tiene con todos los hombres, los seres humanos, están basados en su propia justicia absoluta y plena de Dios. Amén. Bien, vamos a ponernos de pie, hermanos. Terminamos con una oración. Gracias por su tiempo, su paciencia y por haber venido a la casa de Dios en esta tarde. Señor, nos haga llegar con bien. Vamos a ensayar ensayamos el coro. Los que estemos aquí, esperemos que ya próximo domingo ya podamos estar más para ensayar el coro, y con esa breve ensayo que tengamos, entonces vamos a quedar ya despedidos de las actividades de la iglesia en esta tarde. Vamos a orar para despedirnos. Amado Padre, te damos gracias por estar con nosotros durante la mañana. Recordamos todavía que salíamos apurados para venir al templo en la mañana, a la escuela dominical. Y ahora estamos ya terminando prácticamente las actividades de la iglesia en este día. Solamente nos queda el ensayo del coro. Te pido que nos acompañes, que nos ayudes a los hermanos que van a estar, los sugieres en su labor, su ministerio, acabando el culto, el coro que vamos a tener el ensayo, nuestro regreso a casa. Cuídanos y protégenos, Señor. Y en esta semana que estamos comenzando, danos tu bendición, el apoyo que necesitamos y tu protección. Suple nuestras necesidades, ayúdanos a tomar buenas decisiones y tenerte en cuenta y en consideración cada minuto de nuestra vida. En el nombre de Cristo te lo imploramos. Amén.